Hola gente, en este video mis compañeros Cárdenas Aguilar Uriel, Hernández Tapia Miguel Ángel, Mata Mendoza Edgar Eduardo, Mateo Villa Sabine y su servidor Alba Bonilla David Ángel, todos estudiantes de la carrera de licenciatura en Ingeniería Física de la UG, les expondremos una práctica para poder calcular el calor latente de fusión y evaporación del agua. Esto con el fin de entender el concepto de calor. ¿Qué es calor? ¿Qué es calor latente de fusión y evaporación? Asimismo, las estimaciones que se hagan en esta práctica se contrastarán con valores teóricos encontrados en la literatura. Esta práctica se realiza de una forma muy simple. Para el calor latente de fusión lo que se hace es derretir hielos y para el de vaporización lo que se hace es hervir el agua. Esto se realiza varias veces con el fin de tomar distintos datos, hacer un promedio y ya, ese promedio es el que contrastaremos con su contraparte teórica. Cuando hablamos del concepto de calor, por lo general nos referimos al del calor sensible, el cual es la energía calorífica que suministrada a un cuerpo o un objeto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. Lo podemos ver como la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno u otro cuerpo, por el hecho de encontrarse a una distinta temperatura. Nosotros podemos calcular este calor cedido o ganado de un cuerpo con la ecuación de Q igual a la masa por el calor específico del cuerpo, que multiplica el cambio de temperatura que éste sufrió. Pero existe el caso en el que el cuerpo pueda recibir o ceder calor, sin que éste aumente su temperatura. Este recibe el nombre de calor latente, el cual es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido como calor de fusión o de líquido a gaseoso como calor de vaporización. Recibe este nombre porque latente en latín quiere decir escondido, y se llamaba así porque al no notarse un cambio de temperatura mientras se produce el cambio de fase, a pesar de añadir calor, este se quedaba escondido. Un ejemplo de esto es cuando se le aplica calor a un trozo de hielo. Este va subiendo su temperatura hasta llegar a 0 grados, la cual es su temperatura de cambio de estado. A partir de este momento, aunque se le siga aplicando calor, la temperatura no cambiará hasta que se haya fundido del todo. Esto se debe a que el calor se emplea en la fusión del hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir hasta 100 grados centígrados. Desde ese momento, la temperatura se mantendrá estable hasta que se evapore todo el agua. Su ecuación viene dada por Q igual a la masa de la sustancia por el calor de fusión o de evaporización, que se denomina con la letra LF o LB respectivamente. Y es importante mencionar que esta constante varía para cada sustancia. Entonces, si nosotros vamos a calcular el calor que cede o gana una sustancia y este pasó por un cambio de fase, nosotros tendremos que Q es igual a la masa por el calor específico por delta T más la masa por el LF o LB dependiendo qué cambio de fase sufrió. El material utilizado en el experimento fue un vaso de precipitado de 250 mililitros, dos vasos de precipitados de 100 mililitros, un tapón para el matraz, un matraz de 250 a 300 mililitros, una parrilla eléctrica, un calorímetro, una balanza, agua destilada, hielos de agua destilada, dos termómetros y un agitador. El desarrollo experimental se divide en tres secciones. La primera sección hace referencia a la curva de temperatura del agua. Se colocaron de 3 a 4 cubos de hielo y se dejaron a temperatura ambiente durante 5 minutos. A continuación, se colocó el vaso de precipitado sobre la parrilla y se encendió a temperatura moderada, de donde se obtuvo la temperatura inicial. Posteriormente se fueron anotando las temperaturas obtenidas del sistema durante cada minuto mientras se iba evaporando la sustancia. Posteriormente se graficaron los resultados de la temperatura en función del tiempo. La segunda sección consiste en el calor latente de la fusión. Se colocaron 5 cubos de hielo en un vaso de precipitado y se dejaron a temperatura ambiente por más de 15 minutos. En un matraz se colocaron 250 mililitros de agua y se pusieron a calentar a una temperatura de entre los 40 grados centígrados a 50 grados centígrados y se le colocó un tampón para acelerar el proceso.
Cuando el hielo comenzó a fundirse, se verificó que la temperatura del agua se estabilice en 0 grados centígrados, mientras se colocó el calorímetro sobre la balanza y se anotó su masa. A continuación, se midió la temperatura del agua caliente y se vertieron 200 gramos de agua en el calorímetro. Posteriormente, se fueron obteniendo las distintas temperaturas del agua caliente después de agitarlo varias veces con el termómetro. En consiguiente, se coloca el calorímetro a un lado de la balanza mientras se coloca el vaso de precipitado sobre la balanza y se mide su masa. Posteriormente, se toman 2 hielos y se seca el exceso de agua de estos y se colocan en el vaso de precipitados que se encuentra sobre la balanza. Se mide su masa para después pasar los hielos al calorímetro con agua caliente. Se agitaron los hielos con ayuda del termómetro hasta que se derritieron completamente. Y en este punto se registró la temperatura de la mezcla. Se repitió 3 veces el experimento para poder calcular el valor promedio del calor latente de fusión para el hielo y se comparó posteriormente con el valor reportado en la literatura. Por último, la tercera sección consiste en el calor latente de evaporación, en el cual se utilizaron 2 vasos de precipitados de 80 mililitros y uno se rellenó con 5 gramos y el otro con 80 gramos de agua destilada. Se registraron las masas como M1 y M2 respectivamente. Se le colocó al vaso de 80 gramos un agitador magnético y se procedió a colocar ambos vasos de precipitados en el centro de la parrilla, la cual se encendió a temperatura alta. Cuando el vaso de precipitado con menor masa, es decir, M1, comenzó a hervir, se tomó la temperatura inicial del otro vaso, es decir, el que contiene M2. Posteriormente, cuando la masa M1 se comenzó a evaporar, se tomó la temperatura final del otro vaso. Este procedimiento se repitió 3 veces, con el cual se calculó el valor de vaporización y se comparó con el valor de la literatura. Para los resultados obtenidos, se tomaron en cuenta varias mediciones que la práctica indicaba lleváramos a cabo. Para la parte del calor latente de fusión, en la primera medición la masa del agua caliente fue de 200.57 gramos. La temperatura de esta fue de 41 grados Celsius. La masa del par de hielos que se colocaron en el calorímetro fue de 54.64 gramos. La temperatura de estos fue de 0 grados Celsius y la temperatura de la mezcla fue de 20 grados Celsius. Siguiendo este mismo orden, en la segunda medición la masa del agua caliente fue de 199.51 gramos. La temperatura fue de 46 grados Celsius. La masa de los hielos fue de 31.94 gramos y su temperatura fue de 0 grados Celsius también, mientras que la temperatura de la mezcla fue de 31 grados Celsius. Los resultados de las otras mediciones pueden apreciarse en la tabla de resultados. Finalmente, haciendo uso de la ecuación que relaciona el calor latente de fusión con las variables del experimento, es posible obtener un valor experimental promedio para este calor, el cual fue de 77 más menos 12 calorías sobre gramo, valor cercano al de la literatura, es decir, 79.72 calorías sobre gramo. Para los resultados referentes al calor latente de evaporización se realizaron 2 mediciones para obtener un promedio. La medida para la masa 1 de agua fue de 5.02 gramos y 80.06 gramos para la masa 2. La temperatura medida cuando la masa 1 empezó a hervir fue de 34 grados Celsius, mientras que la medida cuando se evaporó fue de 69 grados Celsius. Para la segunda medida, la masa 1 fue de 4.99 gramos, la masa 2 de 80.01 gramos. La temperatura a la que la masa 1 comenzó a hervir fue de 33 grados Celsius, mientras que cuando se evaporó fue de 65 grados Celsius. Haciendo uso de la ecuación para obtener el calor latente de evaporización, se encontró el valor experimental promedio para este calor, el cual fue de 535 más menos 33 calorías sobre gramo, cercano al valor de la literatura, 539.4 calorías sobre gramo. Observando los resultados experimentales obtenidos y contrastándolos con su contraparte teórica, podemos afirmar que, tanto para el calor de fusión como para el calor de evaporación del agua, los resultados experimentales empatan bien con los valores reales. De hecho, los resultados experimentales son estadísticamente equivalentes a los valores reales. Esto es así porque, si tomamos el valor experimental junto con su incertidumbre y comparamos con el valor real, nos damos cuenta que el valor real
está dentro del rango del valor experimental. Ojo, con decir que son estadísticamente equivalentes, no me refiero a que sean exactamente iguales, esas son dos cosas distintas, sino que gracias a la incertidumbre, el valor real está en el rango que provee el valor experimental. Ya que contrastamos los valores experimentales obtenidos junto con sus contrapartes teóricas, nos podemos preguntar, ¿qué aprendimos en esta práctica? ¿Qué observamos? ¿Qué descubrimos? Bueno, se observó que mientras el material estaba en una transición de fase, es decir, en un cambio ya sea de sólido a líquido o de líquido a gas, a pesar de que se le estaba suministre energía en forma de calor, la temperatura no aumentaba. Esto es así porque toda esa energía suministrada era completamente usada para cambiar el estado del material, que en este caso era agua. Entonces, hasta que el material estuvo otra vez en un nuevo estado de fase, se pudo comenzar a elevar la temperatura, suministrando obviamente calor.